Hoy nos vamos a detener un poco en el tiempo. Tengo algo importante que contaros. Hoy vamos a hablar de uno de los factores causante de la encefalización humana y a su vez consecuencia de ella. La creación de herramientas de piedra. Hoy en Prehistoriator Industria Lítica. ¡Empezamos! La industria lítica no es otra cosa que la fabricación de herramientas de piedra. Y con esto no quiere decir utilizar piedras como herramientas. Eso es otra cosa. El uso de piedras y otros materiales como herramienta no es algo propio únicamente de Homo sapiens, ni de sus antecesores, ni nada de eso. Lo hacen muchos animales. Seguramente estáis hartos de ver documentales de naturaleza en los que un pájaro usa una piedra para romper un huevo, o un chimpancé coge un palo para sacar termitas del termitero. Es eso, la utilización de lo que hay al alcance es algo oportunista, una actitud oportunista que se basa en eso, en coger diferentes artefactos, diferentes materiales que hay, naturales, que hay por el medio, y utilizarlos para un fin en concreto. Eso lo hemos visto mucho. Otra cosa es fabricar una herramienta. ¿Y por qué es diferente fabricar una herramienta? Pues básicamente porque hay que pensar un poco más. Entran diferentes factores en juego, como son, en primer lugar, buscar una materia prima adecuada para el tipo de herramienta que se quiere fabricar. Luego también hay que transportar la materia prima y finalmente hay que transformarla. O sea, como veis, entran en juego un marco mental en el que hay una previsión de hechos que se van a suceder. El hallazgo de un conjunto de materiales relacionados con la fabricación de herramientas líticas, o el producto, o sea, la herramienta propiamente dicha, es una prueba inequívoca de que allí ha habido humanos. Y además hay quien piensa también que según el tipo de herramientas pueden describir que en ese territorio ha habido unos humanos y no otros. De estos objetos que se hayan tallados, podemos inducir los procesos mentales que han llevado a su fabricación. Algunos, pero no todos. En la talla de herramientas de piedra entran en factor los denominados procesos operativos. Estos no son otra cosa que la intervención de un sujeto sobre un objeto. Cuando esta intervención se produce, la materia prima entra en una dinámica antrópica que la diferencia claramente de la dinámica natural, de fragmentación, erosión, etc. En la talla más antigua, en la más simple, diferenciamos tres elementos básicos. Uno es el percutor, que es el elemento con el que se ejecuta la fuerza. El segundo es la materia prima, que es la que recibe esa fuerza. Y en tercer lugar tenemos las lascas o fragmentos, que son los restos de producción, o sea, lo que va cayendo, lo que va saltando de tallar esa piedra. Vale, y ahora que sabemos básicamente cuáles son los conceptos elementales de lo que es la industria lítica, vamos a ver en qué ha influido en la evolución de los humanos. Hasta hace unos años lo que se pensaba era que Homo habilis había sido la primera especie en producir herramientas de piedra. Pero, desde 2015 o así, ha habido estudios que han demostrado en los que se han hallado restos de 3,3 millones de años y que se atribuyen o a Kenyanthropus platyops o a Australopithecus. Esto, como veis, retrasa como en 1 millón y pico de años la fabricación de herramientas, y además las aleja
del género Homo. Las primeras herramientas no las fabricaron especies del género Homo. Las primeras herramientas de piedra que conocemos se han denominado industria oldubayense, por la garganta de Olduvai, o modo 1. Y son básicamente cantos rodados, golpeados para obtener un filo. Bueno, también se les denomina choppers y los hay solo por un lado y también hay golpeados por dos lados, con el filo, bueno, golpeado, con la piedra golpeada por los dos lados, que se llaman chopper tools. La fabricación de estas primeras herramientas del modo 1, como veis, es bastante sencilla y su uso, pues está muy claro: machacar, golpear y cortar. Su sencillez y su posible uso pues han hecho pensar muchas veces que pueden ser herramientas, como hemos visto, como os he explicado al principio, de carácter oportunista. ¿Por qué? Porque no son herramientas que necesiten bueno, un proceso operativo para ser fabricadas. Estos primeros fabricantes seguramente encontraban los restos de un cadáver que podrían carroñear, automáticamente acudían a las piedras cercanas, las golpeaban y así obtenían, para así poder cortar y llevarse a refugios más seguros, pues grandes piezas de carne, huesos para ser consumido el tuétano, etcétera. Entonces, por esto mismo se piensa que, bueno, que son herramientas de carácter oportunista, porque además seguramente, una vez utilizadas, fueron abandonadas en el mismo sitio. El hecho de los hallazgos de estas herramientas que han servido para desmembrar animales, obtener carne, claro, evidentemente se ha relacionado el hecho de fabricar herramientas de piedra y el acceso a esta carne con el desarrollo del cerebro, con la encefalización. Pero si fue así, parece que el resultado pues no fue muy rápido. ¿Y por qué digo que no fue muy rápido? Porque si esto produjo este consumo de carne por el uso de herramientas, produjo una mayor encefalización, esta, sobre las propias herramientas, pues no tuvo su efecto hasta el cabo de 1,000,000 y pico de años, en el que ya empezamos a ver en el registro fósil lo que le llamamos el modo 2 o industria acheliense. La industria acheliense se caracteriza por estar tallada por ambas caras. También se conocen estas piezas, muchas de estas piezas se conocen como bifaces. Y eran unas herramientas muy versátiles. Servían para muchas cosas, incluso algún graciosillo, pues les ha llamado la navaja suiza de la prehistoria, ¿no? Están hechas de piedras duras y, como habéis visto en la imagen, claro, tallarlas supone una planificación. Tú tienes que buscar, primero, saber dónde está aquella roca dura, ir a buscar esa roca dura y tener un poco en la cabeza la forma que quieres representar en esa roca. Claro, no es lo mismo coger una piedra, picarla contra otra y sacar un canto para cortar un trozo de carne, que realizar una pieza como lo que habéis visto en la imagen, que necesita, pues eso, una planificación y tener sobre todo en la cabeza cómo quieres que sea esa pieza. O sea, tener el objetivo ya en la cabeza antes de empezar a picar. Y esto pues es una planificación basada en procesos operativos. Aquí claramente ya vemos un cerebro que funciona ya un poquito más drenado, ¿eh? Ahí hay un poquito ya de soltura. Como veis, los temas que hemos tratado hasta ahora, básicamente el modo 1 oldubayense y el modo 2 acheliense, por los vídeos que hemos visto con anterioridad, ¿no? Australopithecus, etcétera, etcétera. Pues bueno, son estos dos modos de fabricación, son los que abarcan todo este tiempo del que hemos venido hablando desde los primeros capítulos de Prehistoriator. En el vídeo de la expansión de Erectus por Asia ya hablé de ellas y incluso algunos yacimientos se han datado por encontrar este tipo de herramientas.
Y cuando hablemos en el siguiente capítulo u otro de la colonización del continente europeo, cobrará mucha más importancia porque, bueno, hay un problema ahí cronológico que, bueno, ya es eso, ya os explicaré más adelante. Bueno, mucho más adelante ya bajando del millón de años, alrededor de los 130 a 125 mil años, aparece el modo 3, que le llamamos, también conocido como musteriense. Este modo 3 de fabricación está relacionado con el Homo neanderthalensis, con los neandertales. Con este modo 3 surge una nueva técnica de fabricación de herramientas llamado el método Levallois. Este método consiste básicamente en tener un núcleo de piedra del cual se van extrayendo lascas que se utilizan de manera, bueno, más precisa. Son herramientas mucho más pequeñas para una serie de tareas determinadas. Esto es muy gordo. ¿Por qué? Porque ya estamos viendo aquí, si ya hemos visto en el modo 2 un salto en el concepto que hay que tener en la cabeza para llegar a un bifaz, en estos procesos se complejizan mucho más. ¿Por qué? Primero, tienes que tener un núcleo y prepararlo para que luego, golpeando ese núcleo en ciertas posiciones, obtengas el tipo de herramienta, el tipo de lasca que tú quieres. Eso es complicado, eso es muy complicado. Y segundo, pues evidentemente la materia prima tiene que ser muy especializada. Se buscan materias primas, rocas que sean capaces de soportar ese trabajo. Primero, de preparación de la piedra para la obtención final de las lascas. Ese núcleo se puede guardar. Cuando se te rompen las herramientas que has sacado, vuelves a hacer más. O sea, ahí hay una planificación, ahí ya el cerebro va casi al 70%, diría yo, ¿eh? Y bueno, finalmente pues tenemos el modo 4, del que hay diferentes culturas. A mí no me gusta llamarlo así, pero bueno, le llaman así, ¿no? Auriñaciense, solutriense, chatelperroniense, magdaleniense, etcétera. Y esto, pero bueno, esto ya hablaremos más adelante, porque aquí ya surge, hay una explosión, ya estamos hablando de Homo sapiens aquí, y hay una explosión de variedad, hay arpones, flechas, bueno, ya la cosa se complica muchísimo más, ¿no? Porque somos así de complicados, ¿qué le vamos a hacer? Y nos gusta hacer cositas con las piedras. Pero bueno, eso hablaremos más adelante. Lo que sí parece que no voy a hablar es del modo 5, porque ya estamos hablando de industria lítica del neolítico. Y ya sabéis, lo que pienso es que el neolítico es prehistoria, ¿acaso? Bueno, realmente en este vídeo lo que me interesaba mucho era que entendierais la diferencia entre el modo 1 y el modo 2. Ese salto que hay tecnológico representado en la piedra, que a su vez nos desvela un poco también el salto cerebral que hubo hace alrededor de 2 millones y pico de años, cuando empieza a surgir el modo 2, ¿no? ¿Y por qué me interesa? Porque, bueno, por los temas que hemos tratado en los últimos capítulos y los que voy a tratar ahora, los que vamos a seguir tratando, pues es importante para conocer cómo se desarrolló un poco la colonización del continente indoeuropeo. Así pues, con esta pequeña explicación que os he dado sobre la industria lítica, que veis que ha sido más de concepto que de especificar qué piedrecica es esta y qué herramienta es y de qué cultura lítica es y todas estas cosas, a mí lo que me interesaba más era el concepto cerebral. Así que, porque me va a servir mucho y muy bien para explicaros, bueno, pues eso, el desarrollo de Homo por los territorios del mundo. Esto ha sido Prehistoriator.
volveremos.